Hola a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Eli Pereda y el día de hoy les estaré hablando un poco sobre los motores de inducción o asincrónicos. Empecemos. Para comenzar, tenemos que definir qué es un motor de inducción. El motor de inducción o asincrónico es un motor eléctrico de corriente alterna en el cual su rotor gira a una velocidad diferente a la del campo magnético del estator. El motor asincrónico o trifásico está formado por un rotor que puede ser de dos tipos, de jaula de ardilla o bobinado, y un estator en el que se encuentran las bobinas inductoras. Estas bobinas son trifásicas y están desfasadas entre sí 120 grados en el espacio. Según el teorema de Ferrari, cuando por estas bobinas circula un sistema de corrientes trifásicas equilibradas, cuyo desfase en el tiempo es también de 120 grados, se induce un campo magnético giratorio que envuelve al rotor. La diferencia entre el motor de inducción y el motor universal es que el motor de inducción, el devanado del rotor, no está conectado al circuito de excitación del motor, sino que está eléctricamente aislado. Tiene barras de conducción en todo su largo, incrustadas en ranuras a distancias uniformes alrededor de la periferia. Las barras están conectadas con anillos a cada extremidad del rotor. Están soldadas a las extremidades de las barras. Este ensamblado se parece a las pequeñas jaulas rotativas para ejercitar mascotas como hámsters y por eso a veces se le llama jaula de ardillas. Y los motores de inducción se llaman motores de jaula de ardilla. Entonces, se da el efecto Laplace o efecto motor, que indica que todo conductor por el que circula una corriente eléctrica inmerso en un campo magnético experimenta una fuerza que lo tiende a poner en movimiento. Simultáneamente se da el efecto Faraday o efecto generador. En todo conductor que se mueve en el seno de un campo magnético se induce una tensión. El campo magnético giratorio a la velocidad del sincronismo creado por el bobinado del estator corta los conductores del rotor, por lo que se genera una fuerza magnetomotriz de inducción. La acción mutua del campo giratorio y las corrientes existentes en los conductores del rotor originan una fuerza de electrodinámica sobre dichos conductores del rotor, las cuales hacen girar el rotor del motor. La diferencia entre las velocidades del rotor y del campo magnético se denomina desplazamiento o resbalamiento. Constitución del motor asincrónico. El motor asincrónico está constituido por un circuito magnético y otros circuitos eléctricos. El circuito magnético es la parte fija del circuito del estator, es un anillo cilíndrico de chapa magnética ajustada a la carcasa que lo envuelve. La carcasa tiene una función puramente protectora. En la parte interior del estator van dispuestos unas ranuras donde se coloca el bobinado correspondiente. En el interior del estator va colocado el rotor, que es un cilindro de chapa magnética fijado al eje. En su periferia van dispuestas unas ranuras en las que se coloca el bobinado correspondiente. El entrehierro de estos motores es constante en toda su circunferencia y su valor debe ser el mínimo posible. Los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos van situados uno en las ranuras del estator primario y otro en las del rotor secundario, que está cortocircuitado. El rotor en cortocircuito puede estar formado por bobinas que se cortocircuitan en el exterior de la máquina directamente o mediante reostatos, o bien puede estar formado por barras de cobre colocadas en las ranuras, que han de ser cuidadosamente soldadas a los anillos del mismo material, llamados anillos de cortocircuito. Este conjunto de barras y anillos forma el motor jaula de ardilla. También existen motores asincrónicos monofásicos, en los cuales el estator tiene un devanado monofásico y el rotor es de jaula de ardilla. Los motores de pequeña potencia, y en ellos, en virtud del teorema de Leblanc, el campo magnético es igual a la suma de los campos giratorios iguales que rotan en sentidos opuestos. Estos motores monofásicos no arrancan por sí solos, por lo cual deben disponer de algún medio auxiliar para el arranque. Tipos de motor asincrónico. Podemos conseguir el motor de jaula de ardilla. Consta de un rotor constituido por una serie de conductores metálicos, normalmente de aluminio, dispuestos paralelamente unos a otros y cortocircuitados en sus extremos por unos anillos metálicos. Esto es lo que forma la llamada jaula de ardilla, por su similitud gráfica con una jaula de ardilla. Esta jaula se rellena de material normalmente chapa apilada o aluminio. Y por otro lado tenemos el motor de rotor bobinado. Tiene un rotor constituido, en vez por una jaula, por una serie de conductores bobinados sobre que una serie de ranuras situadas sobre su superficie. De esta forma se tiene un bobinado en el interior del campo magnético del estator, del mismo número de polos y en movimiento.
Este rotor es mucho más complicado de fabricar y mantener que el de jaula de ardilla, pero permite el acceso al mismo desde el exterior a través de unos anillos que son los que cortocircuitan los bobinados. Esto tiene ventajas, normalmente es como la posibilidad de utilizar un rheostato de arranque que permite modificar la velocidad y el par de arranque, así como reducir la corriente de arranque. En cualquiera de los dos casos, el campo magnético giratorio producido por las bobinas inductoras del estator genera unas corrientes inducidas en el rotor que son las que producen el movimiento. Funcionamiento del motor asincrónico o de inducción. El motor asincrónico funciona según el principio de inducción mutua de Faraday. Al aplicar corriente alterna trifásica en las bobinas inductoras, se produce un campo magnético giratorio, conocido como campo rotante, cuya frecuencia será igual a la de la corriente alterna con la que se alimenta el motor. Este campo, al girar alrededor de un rotor en estado de reposo, inducirá unas tensiones eléctricas que generarán unas corrientes en el mismo. Estas producirán, a su vez, un campo magnético que seguirá en movimiento del campo estatórico, produciendo una cupla o par motor que hace que el rotor gire. No obstante, como la inducción en el rotor solo se puede y produce si hay una diferencia en las velocidades relativas del campo estatórico y rotórico, la velocidad del rotor nunca alcanza a la del campo rotante. De lo contrario, si ambas velocidades fuesen iguales, no habría inducción y el rotor no produciría par. A esta diferencia de velocidad se le denomina deslizamiento y se mide en términos porcentuales, por lo que esta es la razón por la cual los motores de inducción se les denomina asincrónicos, ya que su velocidad rotórica difiere levemente a la del campo rotante. El deslizamiento difiere con la carga mecánica aplicada al rotor, siendo máximo con la máxima carga aplicada al mismo. Sin embargo, a pesar de esto, el motor varía poco su velocidad, pero el par del motor o cupla aumenta, por lo que se le puede deducir que son motores de velocidad constante. Eléctricamente hablando, se puede definir al motor asincrónico como un transformador eléctrico cuyos bobinados del estator representan el primario y los devanados del rotor equivalen al secundario de un transformador en cortocircuito. En el momento del arranque, producto del estado de reposo del rotor, la velocidad relativa entre el campo estatórico y el rotórico es muy elevada. Por lo tanto, la corriente inducida en el rotor es muy alta y el flujo del rotor es máximo. Como consecuencia, la impedancia del estator es muy baja y la corriente absorbida en la red es muy alta, pudiendo llegar a valores de hasta 7 veces la intensidad nominal. Este valor no hace ningún daño al motor ya que es transitorio y el fuerte par de arranque hace que el rotor gire enseguida, pero causa bajones de tensión abruptos y momentáneos que se manifiestan sobre todo como parpadeos en las lámparas, lo cual es molesto y puede producir daños en los equipos electrónicos sensibles. Los motores de inducción están todos preparados para soportar esta corriente de arranque, pero repetidos y muy frecuentes arranques en periodos de descanso pueden elevar progresivamente la temperatura del estator y comprometer la vida útil de los devanados del mismo hasta originar fallas por derretimiento de aislamiento. Por eso se utilizan en potencias medianas y grandes dispositivos electrónicos de arranque suave que minimizan la corriente de arranque del motor. Al ganar velocidad, el rotor, la corriente del mismo disminuye, el flujo rotórico también y con ello la impedancia de los devanados del estator. Recordemos que es un fenómeno de inducción mutua. La situación es la misma que la de conectar un transformador en el secundario en corto a la red de corriente alterna y luego con una resistencia variable intercalada ir aumentando progresivamente la resistencia de carga hasta llegar a la intensidad nominal del secundario. Por ende, lo que sucede en el circuito estatórico es un reflejo de lo que sucede en el circuito rotórico. Arranque de un motor sincrónico. Tenemos diferentes arranques de motores sincrónicos. Podemos definir el arranque directo, que se aplica en aquellos motores con una potencia nominal menor de 5 kW, aunque en la práctica solo se aplica para motores de potencia nominal menor de 5. Tenemos el arranque estrella-triángulo. El arranque estrella-triángulo es la forma más económica de arranque, pero sus presentaciones son limitadas. Las limitaciones más significativas son que no hay control sobre el nivel de reducción de la corriente ni del par y se producen importantes cambios de la corriente y del par debido a la transición estrella-triángulo. Esto aumenta el estrés mecánico y eléctrico y puede producir averías. Los cambios se producen debido a que el motor está en movimiento y al desconectarse la alimentación hace que el motor actúe como un generador con alta tensión de salida, que puede ser de la misma amplitud que de la red.
Esta tensión aún presente cuando se reconecta el motor en delta, el resultado es una corriente de hasta 2 veces la corriente inicial y hasta 4 veces la del par. Arranque por autotransformador. El autotransformador de arranque es un dispositivo similar al de estrella triángulo, salvo que por el hecho de que la tensión inducida en el arranque se logra mediante bobinas auxiliares que permiten aumentar la tensión en forma escalonada, permitiendo un arranque suave. Su único inconveniente es que las conmutaciones de las etapas se realizan bruscamente, produciendo en algunas ocasiones daños perjudiciales al sistema mecánico o a la máquina accionada. Por ejemplo, desgaste prematuro de los acoplamientos o, en casos extremos, roturas por fatiga del eje o rodamientos del motor, producidos por los grandes esfuerzos realizados en el momento del arranque. Arranque por resistencia estatórica. Consiste en reducir la tensión que producen las resistencias conectadas en serie en el estator. Este sistema tiene el inconveniente de que consigue disminuir la corriente en función lineal de la caída de tensión producida. Sin embargo, el par queda disminuido con el cuadrado de la caída de tensión, por lo que su aplicación se ve limitada a motores en los que el aumento del arranque resiste sea baja. Tiene una serie de características que reducen su efectividad. Algunas de estas son dificultad para optimizar el rendimiento del arranque cuando está en servicio, porque el valor de resistencia se tiene que calcular cuando se realiza el arranque y es difícil cambiarlo después. Bajo rendimiento en situaciones de arranque frecuente debido a que el valor de las resistencias cambia a medida que se va generando calor en ellas durante un arranque. Necesita largos periodos de refrigeración entre arranques. Bajo rendimiento en arranques con cargas pesadas o en arranques de larga duración debido a la temperatura de las resistencias. Y no realiza un arranque con reducción de tensión efectivo cuando se trata de cargas en las que las necesidades de arranque varían. Arranques por resistencia rotórica. Este método de arranque solo se puede aplicar a motores de rotor devanado, como se comprueba fácilmente al introducir una resistencia adicional en el devanado del rotor. Se disminuye la corriente de arranque con relación a la corriente absorbida por el método de arranque directo. El procedimiento de este es que inicialmente introducir una resistencia adicional que haga que el par de arranque sea el máximo, posteriormente ir reduciendo la resistencia adicional hasta cero. Este método presenta los siguientes inconvenientes: que el motor se deja de alimentar durante el cambio de una tensión a otra, aumenta el tiempo de arranque. Es un método caro, puesto que los motores de rotor devanado son más caros que los de jaula de ardilla, y aumentan las pérdidas debido a que la potencia disipada en la resistencia